9 medidas son las que ha anunciado el presidente del gobierno, 9 medidas contra Israel por el genocidio y el exterminio, insisto, así es como lo ha denominado el presidente del gobierno, que está practicando el ejército israelí sobre el territorio gazatí, sobre territorio palestino. La primera, aprobar a través de un real decreto ley que consolide el embargo de armas a Israel, es decir, la compra-venta de armas con Israel, prohibir el tránsito por los puertos españoles de buques que lleven combustible destinado al ejército israelí, denegar la utilización del espacio aéreo español para todas aquellas aeronaves que transporten material de defensa para Israel, no permitir la entrada en suelo español de todo aquel que esté participando en el genocidio, no importar productos que tengan su origen en los asentamientos ilegales, limitar los servicios consulares para aquellos españoles que estén en los asentamientos ilegales israelí, el refuerzo del apoyo a la autoridad palestina, la ampliación de la contribución a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos, a la UNRWA, y también el aumento de partida dedicada a la ayuda, destinada a la ayuda humanitaria para Israel, para Gaza y para los palestinos. Antón, ¿a qué te suenan estas 9 medidas? Ha dicho el presidente del gobierno, España sola no puede. Ha hablado de la parálisis y el porqué de esa parálisis de la comunidad internacional. España sola no puede, pero vamos a intentarlo, y vamos a intentarlo con estas medidas, iniciando además también este curso político del que después hablaremos a partir de esa encuesta de 40DB, iniciando este curso político el presidente del gobierno y poniendo el foco en la guerra en Gaza. Bueno, yo creo que lo que está sucediendo en Gaza, que es un genocidio, es tan fuerte y tan miserable que cualquier cosa que hagamos nos va a parecer siempre poco. Todo lo que no sea parar inmediatamente lo que está sucediendo en Gaza nos va a parecer poco, pero eso no quiere decir que sea inútil, ¿no? Yo creo que lo que acaba de anunciar el presidente Sánchez, primero, conecta con el pensamiento mayoritario, creo yo, de la sociedad española en este momento, transversal, con independencia de la ideología. Yo creo que hay una gran mayoría social en este momento que quiere que se haga algo, lo que sea, pero hagan algo. Intenten parar esto, como sea, pero hagan algo. Actúen para detener lo que está sucediendo en Gaza, el genocidio y el exterminio que está sucediendo en Gaza. Yo creo que conecta con esa demanda. La respuesta, yo creo que es un intento de pasar de las palabras, de la retórica en la que se ha instalado la Unión Europea, a los hechos, aunque sean pequeños pasos, y forzar que esos pasos de corte incremental y que no suponen grandes transformaciones, pero sí marcan una dirección, pues tratar de atraer a más países de la Unión Europea, que esto acabe siendo política comunitaria, política de la Unión Europea, algo que España consiguió en cierta medida en su momento cuando se mantuvo firme en la idea de reconocer Palestina. A Sánchez y a su gobierno le llovieron las críticas, le llamaron amigo de Hamás y colaborador de los terroristas, y estamos viendo que es dentro de la poca respuesta que está habiendo en la comunidad internacional, ese es el camino que marcó en su día España, que ahora están siguiendo esas potencias. Insisto, a mí me parece poco, pero es que a cualquier ser humano, cualquier cosa que se haga que no sea para el genocidio en este momento le parecerá siempre poco. Es un paso en la buena dirección, la dirección de hacer algo, lo que sea, pero hacer algo, y es evidente que España sola no puede, y lo interesante sería que este gesto incremental consiga atraer a la Unión Europea, y la Unión Europea empieza a caminar en esta dirección. Carlos. Sí, comparto absolutamente lo que dice Antón. Cuando un presidente de gobierno de un país como España, que es uno de los países más importantes por supuesto, de Europa y del mundo, dice que se está produciendo un exterminio, pues poco hay que decir. Que realmente ante un exterminio solo caben respuestas contundentes. Que probablemente podrían haber sido mucho más contundentes, seguro que sí. Pero yo creo y el presidente de gobierno lo ha situado bien, que si España tiene una capacidad muy limitada para hacer daño al gobierno de Netanyahu, pero sí que es permanentemente llevarlo a Bruselas. Creo que ese es el marco idóneo para combatir a Israel, llevarlo a Bruselas de manera permanente, incluso ser pesados con este asunto. Me parece que España, que ha liderado todo el enfrentamiento para defender los derechos humanos, para defender las vidas de los gazatíes, creo que es el marco en el que tiene que estar permanentemente dando, como diríamos en términos coloquiales, dando la vara. Es la única manera. Ha anunciado 9 medidas el presidente, podía haber complementado la 10ª para aquello del decálogo con algo que tuviera que ver con incrementar la presión
presión en las instituciones comunitarias justamente para ir más allá en esa línea, ¿no? A mí eso me llama la atención, porque incluso desde el punto de vista de la comunicación política le hubiera quedado más redondo. Pero así todo, ha pronunciado exterminio y genocidio, sí, las dos palabras. Sí. Y subrayo lo de genocidio porque la semana pasada veíamos en una entrevista en Televisión Española de Massaid, ministra de Asuntos Sociales, donde le costaba pronunciar la palabra genocidio. Y sin embargo el presidente hoy lo ha dicho sin ningún tipo de problemas, clarísimamente, ¿no? Siempre, efectivamente, y lo decía Antón y yo coincido, ¿no? Todo sabe a poco. Hay gente pidiendo directamente la ruptura de relaciones con el gobierno de Israel. Entiendo que eso desde el punto de vista político un gobierno lo tiene como la última opción cuando ya no queda más y que por lo tanto lo que se está planteando es una estrategia incremental que poco a poco se vaya subiendo la presión, ¿no? Pero bueno, yo diría que como consuelo pues cabe pensar que efectivamente somos el país de la Unión Europea que más claro está teniendo esta cuestión y precisamente por eso creo que es muy importante que esa presión ante las instituciones comunitarias se mantenga y se incremente. Por la experiencia vivida la semana pasada, te voy a decir que es difícil decir que eres español en Israel. Claro. Cuando te preguntan de dónde vienes, si eres español, recibes insultos por parte de una determinada parte de la población. Lo cual no le pasa a los alemanes, por ejemplo. Exacto, ni a los italianos tampoco, claro. Ni a los argentinos, evidentemente. Entonces, sí que es verdad que a lo mejor son medidas que no llevan a ningún sitio. El propio presidente del gobierno lo reconoce, ¿eh? Solos con esto no podemos, porque incluso, y a lo largo del día lo vamos a contar, incluso el tráfico, el negocio de las armas, la compraventa de armas entre Israel y España, ni siquiera es un país que Israel necesite al 100%, pero bueno, todos son medidas, mejor esto, y lo decía Antón, mejor esto que nada, y formar parte de un país que se posiciona contra el genocidio, formar parte de un país que habla de genocidio, que habla de exterminio, la verdad es que cuando la historia nos pase factura a todos, pues mejor estar en este lado que no estar en el otro. Permites, en mi opinión sí que es importante que no solamente que se vea esto como una pugna entre el gobierno de España, entre Pedro Sánchez y Netanyahu y el gobierno de Israel, sino que se construya una mayoría social dentro de España. Es decir, yo creo que ese tipo de declaraciones institucionales son necesarias, pero sobre todo yo creo que el siguiente paso es construir una mayoría social en el Parlamento, en muchos sindicatos, instituciones, mucha gente que tiene que decir algo sobre esto. O sea, que decía una cosa, Antonio, decía que es el rechazo al genocidio es transversal en todas las ideologías. Yo ahí, Antón, yo no lo tendría tan claro. Pues yo creo que sí, es más mayoritario en algunas posiciones que en otros, pero es que yo creo que esto ha llegado a un punto en que ya trasciende cualquier tipo de posicionamiento ideológico, es que es absolutamente insoportable lo que vemos todos los días, ¿no? Un mínimo de humanidad que te quede, por mucho que opines de unos y otros y tengas la posición que tengas, el sentimiento natural es parar esto. Desde el punto de vista político transversal, no. Estamos oyendo a Isabel Díaz Ayuso día sí, día también, criticar la posición del gobierno de España contraria al genocidio, por ejemplo, ¿no? Y veremos las reacciones que hay hoy mismo a estas medidas anunciadas por el gobierno. Pero desde el punto de vista social, que yo no tengo datos, no sé si es más transversal, menos, no lo sé, pero lo que sí que sé es que la movilización social va creciendo, se está aumentando, no solamente en España, en el conjunto de la Unión Europea, y preparando movilizaciones importantes de cara a este otoño. Entonces, algo que muchos nos preguntábamos, que era cómo es posible que ante un genocidio así la sociedad europea no reaccione. Bueno, pues puede que eso empiece a cambiar, no solamente por las acciones de activismo que estamos viendo estos días en la Vuelta Ciclista y demás, sino movilizaciones que van ganando cada vez más adeptos en el conjunto de la Unión.